Entonces, ¿yo qué es lo que armé? Básicamente cuando me invitaron a dar esta charla, la idea era ver cómo Make, la plataforma que yo le voy a presentar, usted la puede utilizar justamente como para automatizar ciertos procesos y específicamente apoyándose con OpenAI, lo que todos conocemos como quizás todos los que usan es ChatGPT, este, este sitio web donde uno le puede hacer una pregunta justamente a esta inteligencia artificial y él nos responde. Pero lo que nosotros vamos a ver hoy es cómo podemos automatizar estas preguntas a esta inteligencia artificial con la plataforma de Mail. Entonces, mi nombre es Francisco de Brito y como bien dijeron, yo soy Partner Manager de Mail para Latinoamérica y España. Dejo mi dirección de correo aquí y mi perfil de LinkedIn. Cualquier duda, consulta, me pueden contactar luego de esta sesión. Lo que yo armé para hoy básicamente son 3 puntos, o la gente va a tener 3 puntos. Una es una breve introducción, muy breve, a lo que es Mail. Y luego necesito explicarles ciertos conceptos fundamentales o los principales conceptos de la plataforma para luego que en el tercer punto, en los sistemas o en las automatizaciones que le armé, ustedes puedan comprender qué es lo que hacen, ¿sí? Y obviamente, estos conceptos quizás ustedes los puedan aplicar en sus proyectos en esta hackathon. Cualquier duda, consulta mientras yo voy hablando, si voy muy rápido o si es muy técnico, levanten la mano, cortamos la presentación y paso a responder sus consultas. Como el chat no está levantado, si me ayudan a ustedes a darme cuenta si hay quien, digamos, quiere hacer una consulta, me avisan. Entonces, como esta es una hackathon y ustedes, digamos, van a crear justamente un proyecto, yo pensé que podríamos hacer, ¿bien? Entonces, yo lo que hice fue lo siguiente. Vamos a hacer un supuesto que tenemos una clínica, puede ser una clínica, un centro médico, una clínica dental, una clínica, digamos, de salud mental, etcétera, donde la gente va para atenderse y normalmente siempre hay como una admisión donde quizás hay una enfermera o algún otro personal médico donde le toma los síntomas de esta persona y toma estos síntomas y lo hace en algún dispositivo digital. Bien, lo que nosotros podemos hacer es tomar esos síntomas, esto es un ejemplo de lo que podrían llegar a implementar, tomar estos síntomas y enviárselo a OpenAI o a cualquier otra inteligencia artificial. Vamos a hacer el caso a OpenAI para que él interprete justamente los síntomas que este personal médico recabó del paciente y quizás analice, digamos, con su inteligencia artificial los síntomas, proponga quizás los siguientes pasos, como para luego enviar esta información al doctor. Es decir, el doctor, antes de ver el paciente, ya tiene cierta información que la inteligencia artificial le proporcionó. Esto técnicamente, esta idea podríamos hacer, esto técnicamente, ¿cómo lo podemos hacer? Básicamente podríamos hacer una aplicación en Glide donde la enfermera, la persona que hace como este preanálisis o el chequeo de los síntomas, va quizás a agregar el nombre del paciente, va a escribir o describir los síntomas que el paciente indica y la fecha. Por ejemplo, acá dice paciente femenina de 22 años de edad, sufre una caída de un caballo, etc. Al levantarse presenta pérdida de curvatura, etc. ¿Bien? Yo puedo, esta información que se agrega a través de esta aplicación, que ustedes la pueden crear, el doctor, antes de ir a ver a este paciente, quizás la inteligencia artificial ya le puede proponer cierta información. Por ejemplo, le dice, el síntoma expresado por el paciente es dolor intenso en el hombro izquierdo y pérdida de la función del mismo. El diagnóstico de este paciente sería una lesión en el hombro izquierdo debido a la caída del caballo. Las recomendaciones serían realizar estudio de imagen como radiografía, resonancia, etc. Ahora bien, ¿cómo pasamos de esta información que recabó esta enfermera o esta persona de la salud a esta información que lee el médico? Lo que nosotros podemos hacer es, entre medio,
crear un proceso automático que esté esperando por la información que el personal médico recaba del paciente, analice esa información y proponga esta información o este complemento de información para que el doctor, antes de ver al paciente, ya tenga, digamos, un conocimiento de este caso. Ahora bien, no se preocupen estas pelotitas, luego las voy a explicar. La idea es que se entienda este caso puntual, una idea que ustedes quizás puedan tomar en cuenta para sus proyectos. Entonces, esta pelotita que ven aquí verde, la segunda, es justamente OpenAI, la cual nosotros, mediante un prompt, le indicamos que esta inteligencia artificial se comporte como tal persona, o de tal área, en este caso sería como un perfil o un asistente médico. Le damos mayor contexto, le damos el contexto del paciente, la sintomatología del paciente, y le hacemos ciertas preguntas. Lo que él me responda es lo que el doctor va a ver en la aplicación que nosotros creemos. Ahora bien, y si bien aquí es OpenAI lo que yo estoy ocupando y el resto de los casos de uso vamos a ver con OpenAI, no es el único sistema o servicio que existe. Yo puedo este mismo proceso crear, o mejor dicho, utilizar el servicio de la inteligencia artificial de Google, que se llama Vertex, ¿bien? O Palm 2. Es decir, este mismo proceso que está arriba es idéntico al de abajo, solo que cambio el servicio. No uso OpenAI, sino uso Palm 2, que es la inteligencia artificial de Google. Entonces, cambio solamente el proveedor de la inteligencia artificial. Lo que hace en sí el proceso es el mismo. Es interpretar la sintomatología y responder ciertas preguntas en ese prompt, que la respuesta a esta pregunta es lo que el doctor va a leer. Antes de continuar, ¿dudas, consultas? Levanten la mano. ¿No? ¿Seguimos? Ah, ahí, ya, ahora sí. Alejandro. Muchas gracias, estimado Francisco. Una consulta en tema de salud siempre me llamó la atención el tema cómo maneja las IAs, el tema de protección de datos personales, sobre todo en temas médicos, ¿no? Y donde muchas veces uno busca que en los resultados obviamente solamente sean de conocimiento del paciente y cualquier otra información externa se anonimice, ¿no? Para no poder identificar al paciente en el contexto de la protección y la confidencialidad paciente-doctor. Y cómo, que sepas tú cómo manejan estas IAs, esas considerandos. Claro, en este caso, idealmente, bueno, podríamos haber dos, o podría haber dos alternativas. Por un lado, justamente la información que nosotros le enviemos en el prompt a la IA es no enviarle datos personales, es decir, no decir que es, por este caso, María José, bien, y ni siquiera la ubicación, etcétera. El que diga María José y el año realmente no estamos identificando a una persona. Hay muchas María José y muchas María José de 22 años. Pero si yo le doy claramente mayor información que pueda identificar a un individuo en particular, ahí sí hay un riesgo que yo le estoy entregando a estos sistemas, ¿bien? O a estos servicios, como OpenAI o Google, esta información. Entonces, hay dos formas. Uno es no enviar cierta información que yo pueda, o que se pueda ser utilizado para identificar, o bien en algunos servicios le permiten a ustedes utilizar los modelos de inteligencia artificial en forma local, es decir, no consumir los servicios online, sino, o los servicios, podríamos decir, públicos, sino ustedes pueden crear su propia inteligencia artificial con los modelos que yo presto, ¿bien? Es decir, la información quedaría estructurada o cerrada, encapsulada en sus servidores, sea de Amazon, etcétera, ¿bien? Ideal, bien, para no complejizar mucho el tema, es que no, en los prompts no enviar información personal, ¿sí? Julián, tenía la mano levantada. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la atención. Eh, em,
Una pregunta. En este caso, no sé si este modelo es nada más que para el paciente, para algún intermediario, o para el médico, o para cualquiera de los tres, lo mismo. No lo sé, esa es una pregunta. La otra es, implementado este método, ¿no es posible que el médico se deje influir o sesgar su criterio con, digamos, algún sesgo que tenga esta inteligencia artificial? Ok. Esta idea es para ser un complemento, un asistente al médico. Es decir, la salida de este sistema o la idea, digamos, es que sea para el médico. El que lo va a usar o el que va a ingresar la información va a ser quizás la enfermera o la primera persona que atiende, pero el resultado o la información que se va a generar es útil para el médico. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, claramente, ¿sí? Pero ahí ya va a estar dado en la experiencia del doctor mismo. Es decir, esto es como un complemento a su propia opinión, ¿sí? Ahora, esto es una idea. Básicamente la idea es mostrarle casos donde uno podemos implementar el OpenAI. ¿Se salió la pantalla? Un segundito, que se salió. Un segundito, que... Ahí sí. Yo creo que claramente el médico solamente va a tener que leer esto y sacar sus propias conclusiones, nada más, ¿bien? Pero como le decía, esto es un ejemplo de cómo se puede implementar la inteligencia artificial dentro de la salud. Hay más ejemplos que voy a mostrar a continuación. Este es como el concepto, es crear procesos automatizados de flujo de tareas, ¿bien? Y lo que permite hacer Make justamente es esto, son estas pelotitas. Cada una de estas pelotitas, que lo vamos a ver a continuación, ¿qué significa? Son acciones que se realizan. Por ejemplo, la primera pelotita es de Glide, es la que va a recibir la información de este formulario. Cuando llegan los datos, son enviados a esta inteligencia artificial de OpenAI. Cuando el resultado o cuando finalice justamente esta interpretación, OpenAI me va a devolver un resultado y yo lo voy a ocupar a ese resultado para actualizar la ficha del paciente que luego el doctor va a ver. ¿Bien? Entonces ahora yo voy a pasar a explicar justamente los primeros conceptos y una pequeña introducción a lo que es Make. Cuando ustedes piensan a crear algún sistema, algún proyecto, seguramente piensan en esto, piensan en que tener que codificar, programar, ¿bien? Lo que hace la plataforma de Make es justamente crear como una capa superior, abstraer este código fuente, este desarrollo, justamente lo hace con una interfaz gráfica, una interfaz muy pulida, tanto UX como UI, que le permite con estas pelotitas mover y crear estos flujos de trabajo. Es decir, ya no va a ser necesario, o ya no es necesario saber desarrollar o programar, solamente tienen que aplicar la lógica que desean ustedes que este proceso realice, solamente interconectando estas pelotitas. Ahora bien, ¿qué es lo que se me sale? ¿Cómo puedo sacar este mensaje? Ahí está. Entonces, básicamente, ¿qué es Make? Make es una plataforma de integración y cuando digo integración es que le permite interconectar aplicaciones entre sí. Por ejemplo, la aplicación de Glide, la que vimos, que es una pelotita, con la aplicación de OpenAI. La información va a pasar entre aplicaciones y eso le va a ir permitiendo justamente automatizar este flujo de trabajo. Al ser una interfaz, como les decía, muy trabajada, muy pulida, es una interfaz muy gráfica, le permite a cualquier persona, justamente sin conocimiento de desarrollo, crear sus primeros flujos de tareas en pocos minutos, ¿bien? Make tiene dentro del catálogo de aplicaciones más de 1500 aplicaciones, tanto todas las suites de Google, Google Drive, Google Gmail, las presentaciones de Google, tiene toda la suite de Microsoft,
tanto el correo como los documentos, como el espacio de almacenamiento. Tiene diferentes CRM, diferentes sistemas de email marketing, etc. ¿Bien? Son muchísimas las aplicaciones que están dentro del catálogo que le permiten justamente a ustedes crear estos flujos automatizados. Así, un resumen básicamente de la empresa. Make se creó en el 2012, antes nos llamábamos Integromat. Es una empresa de República Checa, específicamente en Praga. 2020 fuimos adquiridos por Celonis, una multinacional. Tenemos más de 500.000 usuarios alrededor del mundo, 180 países, y como les decía, hay más de 1.583 conectores. Acá dice 1.400. Algunos de los clientes que tenemos son, seguramente esto ya lo conocen, Meta, que tendría que ser Facebook, Spotify, Adidas, etc. ¿Sí? Voy a omitir esta parte. Entonces, Make, ¿dónde se puede ocupar la plataforma de Make? En distintas áreas dentro de una empresa, que podría ser, por ejemplo, una clínica. Si es una clínica, yo puedo quizás ocupar para el área de recursos humanos, para hacer justamente la contratación del personal, también, por ejemplo, para marketing, todas las tareas de prospectar para atraer pacientes, etcétera, o de soporte, no sé, digamos justamente el arreglo del equipamiento. Yo puedo ir viendo cómo aplicar la plataforma de Make a distintas áreas dentro de la empresa que le permitan justamente crear estos flujos automáticos para agilizar todas las tareas de la empresa. No lo quiero aburrir con la parte, digamos, de la empresa en sí, voy a explicarle los conceptos de la plataforma. Creo que aquí le van a sacar mucho más utilidad a esta información para aplicarlo en sus propios proyectos. Entonces, cuando entran a Make, crean su propia cuenta, van a encontrar con un espacio en blanco, ¿bien? Es un escenario que se le llama internamente y es una hoja en blanco. Básicamente, la hoja en blanco que es esta, hay 3 puntos importantes que tienen que saber. Primero, arriba a la derecha, a la izquierda, dice el nombre de escenario y la idea es que ustedes den un nombre que identifique lo que están haciendo. Por ejemplo, es recepción de pacientes. ¿Por qué esto es importante? Porque si tienen muchos flujos de trabajo, la idea es que ustedes puedan reconocerlo luego por el nombre que le hayan dado. Aquí abajo a la izquierda dice Run Once y hay como un botón de play. Cuando ya crean estos flujos automatizados para probar que todo funciona correctamente, pueden presionar este botón de play y el flujo va a empezar a funcionar, se va a ejecutar. Y el tercer punto es justamente el botoncito que hay en el medio, donde le incentiva, digamos, justamente a empezar a crear su flujo o su proceso automatizado. Cuando yo hago clic aquí, se va a abrir el catálogo de aplicaciones, estas más de 1.500 aplicaciones. Ustedes van a poder buscar, por ejemplo, OpenAI, y le va a mostrar la aplicación de OpenAI. O quizás van a escribir Gmail, y le va a mostrar la pelotita de Gmail. Cuando crean un escenario, esto es lo que se crea básicamente en Make, es un flujo. Cada una de estas pelotitas, como les decía anteriormente, se conoce como módulos dentro de la aplicación, dentro de Make. Cada módulo, cada pelotita hace referencia a una aplicación en sí. Ustedes pueden ver aquí la primera que es morada y tiene el icono de Woo, que vendría a ser de WooCommerce. Es decir, cada una de estas pelotitas, ustedes van a poder identificar qué aplicación es por tanto el color de la aplicación como el icono. En este caso es WooCommerce, esta es una planilla de Google, y aquí pueden ver al final que es verde y tiene el icono de Android. Ahí quiere decir que yo estoy conectando un dispositivo físico, un móvil, ¿bien? Dentro de Make hay estos 5 tipos de módulos. Vamos a ver los 3 primeros que son lo más importante. El primero es el de acciones, y una acción es ejecutar algo. Por ejemplo, yo tengo una planilla de Google, es agregar una fila. O si tengo OpenAI, le digo ejecutar cierto prompt. O si tengo, por ejemplo, un sistema de correo, le digo enviar un correo. Bien, por ejemplo, Gmail. Es una acción que yo ejecuto.
Los módulos de búsqueda, como puede ser el segundo aquí, es justamente eso, es buscar dentro de esa aplicación. En este caso, la aplicación es una planilla de Google. Es decir, yo le voy a decir, busca quizás ciertas filas que tengan cierta característica. Por ejemplo, que en la columna A diga Juan. ¿Bien? Es decir, estos módulos le permiten buscar dentro de esa aplicación. Y los disparadores tienen que tener en cuenta, y lo vamos a ver en la siguiente lámina, que hay solamente un módulo disparador por escenario o por flujo, que siempre va a ser el primero. ¿Bien? Si se pueden ver aquí, se pueden identificar que este módulo o esta pelotita tiene un segundo icono, que en este caso es un rayo. El primer escenario, perdón, el primer módulo dentro del escenario siempre va a tener un segundo icono, y ahí ustedes van a poder identificar que ese módulo, que vendría a ser esa aplicación, es la que va a dar inicio a esta automatización. Ahora bien, hay dos tipos de trigger o disparadores dentro de Make. Y aquí ustedes lo pueden ver con los logos que se diferencian. Primero es un rayo que se llama instantáneo y un calendario, un reloj que se llama programado. ¿Cuál es la diferencia? La idea de que estos flujos de tareas, bien, estas automatizaciones se ejecuten de forma automática, bien. Entonces, los programados, lo que tienen justamente el reloj, yo le digo en qué momento se tiene que ejecutar. Por ejemplo, los lunes, los viernes, los lunes, miércoles y viernes, bien, a las 6 de la tarde. O quizás los días lunes a las 20 horas. O quizás cada 60 minutos, bien. O quizás los días 20 de cada mes. Es decir, yo programo en qué momento el flujo tiene que dar inicio. ¿Bien? Y en el caso de instantáneo, que vendría a ser este rayo, se va a ejecutar o va a dar inicio a esta automatización cuando Make detecte que, o mejor dicho, cuando Make reciba un evento de una aplicación externa. Voy a explicar qué vendría a ser esto. Por ejemplo, esto es WooCommerce, es el sistema de tienda online. Cuando una venta se produzca en el e-commerce, que yo no sé cuándo, en qué momento se va a producir, en ese momento Make va a recibir un evento, es decir, Make va a ser notificado, ejecutate. ¿Quién le dice en ese momento ejecutate? Es la aplicación, en este caso WooCommerce. ¿Bien? Vamos a dar el caso de lo primero que habíamos visto de este formulario que la enfermera ingresaba. Cuando la enfermera presiona el botón de enviar, en ese momento de enviar, la enfermera está diciendo ejecutate. La enfermera no sabe que se va a ejecutar algo, pero nosotros vamos a programar o podemos programar que cuando la enfermera haga clic en ese formulario, la automatización que hay por detrás se ejecute. Augusto, ¿tienes una pregunta? Sí, gracias Francisco. Quería hacer una consulta acerca de el evento que acabas de mencionar. Si yo lanzo el evento, puedo conectarme a una página web, a un login, por ejemplo, no sé, Google Drive, Google. Le meto el usuario, le meto el password, me logueo y puedo adicionarle un dato, por ejemplo, entro a cualquier aplicativo que haga que este aplicativo esté conectado al sistema de la clínica, del hospital, y no solamente le envíe la señal, sino que ya le genere no sé, un código de atención dentro del sistema del hospital o de la clínica, pero entrando a su sistema. O sea, es casi un poco como un RPA, algo por el estilo, ¿no? O sea, Ya. Ok. Ya. Make está clasificado como, se llama iPaaS, ¿sí? Lo que justamente el caso de uso que me indicó recién es justamente es de RPA. Básicamente la diferencia entre iPaaS y RPA, ¿qué es? Digamos, no quiero hacer lo menos técnico posible. El iPaaS es Make, que le permite justamente por detrás ocupar las distintas APIs que existen
Y el RPA lo que hace es abrir una página web, es ejecutar las acciones humanas dentro de un navegador, por ejemplo, o de un sistema. Es abrir Windows, abrir cierta aplicación de Windows, hacer clic en tal botón. Esa acción humana de hacer clic y de ingresar datos, eso no lo hace Make como haciendo clic o, digamos, interpretando y ejecutando las acciones humanas. Si ese aplicativo, el que quiere crear esta información, tiene API, con Make la puede justamente automatizar. Pero no es igual que RPA, es decir, no ejecuta las acciones humanas en el computador. ¿Sí? No sé si habrá quedado claro. Julián. Muchas gracias, buenas tardes. Quisiera saber, por favor, si es que este programa es posible que cuando llegue a las manos de un médico pueda decidir entre si la consulta merece una presencia física o no. Es decir, como si fuera un previo. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, en la salud pública hay pues muchos problemas, ¿no? Las citas, no se consiguen las citas, la programación no es para nada buena, nada, es pésima. Sin embargo, hay de repente pacientes que tienen algunos síntomas que no requiere la presencia física del paciente con el médico para continuar el diagnóstico y la cura del paciente. No basta, o sea, si hubiera un diagnóstico que requiere la presencia física y otros que no. Y los que no requiere no van simplemente y termina con un diagnóstico ahí online todo y la medicina online y se acabó. Pero los que requieren presencia física sí, tiene que ir. Entonces, no sé si esto puede ayudar un poco a descongestionar la salud pública. Ok, yo voy a tratar de responder esta pregunta. Quizá no soy la persona más idónea, ¿sí? A ver, cuando uno trabaja con la inteligencia artificial, sea con la de Vertex, la de Google o la de GPT de OpenAI, lo que uno hace es ir brindándole contexto a la inteligencia, ir dándole mayor información, ir preguntándole, esperar la respuesta, quizás complementar a esa respuesta que él nos envió, la inteligencia, complementar con mayor información y volver a generar otra pregunta, esperar la respuesta. Es justamente como una conversación, ¿bien? Entonces, ahí básicamente lo que uno tiene que hacer es como crear los diferentes prompts que se llaman, es decir, estos medios de comunicación con la inteligencia, como para ir conduciendo esta conversación a lo que uno desea, que en este caso, por ejemplo, sería que decidir si es que esa persona tiene que ser atendida por un doctor o no. Entonces, yo le puedo dar quizá la sintomatología, hacerle ciertas preguntas, esperar esa respuesta a esa pregunta, quizás ya tener un prompt que continúe esa conversación, bien, consultándole que de cierto grado o cierta escala, bien, que de gravedad, que él interpreta la inteligencia artificial, digamos, y que me diga de la gravedad, de qué nivel. Vamos a decir, de 1 a 5 me dice 3. Entonces, quizás luego le envío otra consulta a la inteligencia artificial, siendo nivel 3 y en base a la sintomatología indicado por el paciente, sugieres que sea atendido a la brevedad por un doctor. Es decir, es como ir teniendo una conversación con la inteligencia artificial, enviando estas diferentes prompts para conducir a una respuesta final que vendría a ser sí o no, ¿bien? Y cuando uno tenga ese sí o no, tomar acción, ¿bien? No sé si respondió la consulta. Todo va a estar, yo creo que todo va a estar en la calidad de los prompts y de las conversaciones que ustedes generan a través de estos prompts, de esta conversación con la inteligencia artificial. Cuanto mayor contexto le den, contra mayor información le den, de entrada, obviamente la inteligencia artificial va a tener suficiente información como para ir respondiendo. Vuelvo a compartir pantalla si es que no hacen dibujo en pantalla.
¿Sí? Todavía no ¿Alguien vemos tiene la pantalla. Ok. ¿La vuelvo a compartir? Ahora sí, muchas gracias. Ideal es que nadie dibuje, si no, no podemos avanzar. Entonces, cuando se ejecuta, digamos, o tenemos estos dos tipos de módulos, el programado o el instantáneo, el que va a dar inicio a la automatización, vemos el siguiente concepto. Cuando yo tengo estos módulos, estas pelotitas o estas aplicaciones, al lado voy a ir agregando más aplicaciones para ir creando estos flujos de trabajo. Entonces, yo voy a agregar, por ejemplo, aquí otro módulo. ¿Qué estoy haciendo aquí? En este caso estoy esperando por prospectos que vienen desde Facebook y voy a guardar los datos de este prospecto, que puede ser el nombre, apellido, el email, dentro de una planilla de Google. ¿Qué significa esto? Que cada vez que una pelotita o una aplicación se ejecute, va a generar o va a producir lo que se llama paquete de datos. Esos paquetes de datos, ustedes lo pueden ver aquí, esta parte azul que se mueve. Básicamente, esos paquetes de datos o esa estructura de datos pasa por el camino que lo une entre los dos módulos. Estos datos producidos aquí pasa al siguiente. Y yo voy a ver qué hago con los datos producidos en el módulo anterior en el siguiente módulo. Si yo conecto otra aplicación a continuación, este módulo, el de la planilla de Google, va a generar otro paquete de datos, o otra estructura, quizá me va a devolver el número de fila que se acaba de crear, y esos datos también van a pasar al tercero. En el tercer módulo, yo voy a tener los datos que se producieron en el segundo y en el primer módulo, ¿bien? Ahora bien, quizás se están preguntando qué es un paquete de datos, ¿bien? Entonces, cada aplicación va a generar su propia estructura de datos o paquete de datos. Esa estructura de datos es técnicamente lo que se llama como una estructura JSON. Una estructura JSON básicamente es, o JSON, eso es una estructura de llave-valor. Entonces, ¿cómo pueden ver esta estructura de datos que se produce en cada uno de los módulos? Cuando se ejecuta un módulo que termina correctamente y aparece en verde, como pueden ver aquí, arriba va a aparecer un numerito. Si yo hago clic en ese numerito, 1, 2, 3, etc., se va a abrir esta ventana y le va a mostrar el paquete de datos o la estructura de datos que se produjo en este módulo. En este caso, este módulo azul es de Calendly, es del sistema de agendamiento. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, un campo fecha, tengo también un campo de tipo texto, que es el apellido de la persona, tengo una lista de preguntas, quizá le hice a la persona cuando hice la reserva, pero básicamente es una estructura JSON o JSON que cada uno de los valores tiene un tipo. Un tipo es fecha, texto, arreglo, booleano, numérico, etc. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque cuando tengo un flujo ya creado, cada uno de estos módulos dijimos que iba a generar su propia estructura de datos. Que cada una de estas estructuras de datos te van a poder hacer clic en este numerito que está acá arriba. Y ese numerito le indica la cantidad de operaciones que el flujo consumió al momento de ejecutarse. Entonces, al recibir una agenda, se consumió una operación. Al obtener el detalle de la agenda, otra operación. Al validar el teléfono, otra operación, etc. Este flujo consumió 7 operaciones. Y ahora quizás están preguntando por qué esto es importante. Porque cuando uno contrata Make, tiene distintas, bueno, estas son las operaciones. Cuando uno contrata Make, tiene distintos planes y los planes normalmente está basado por la cantidad de operaciones. Entonces, hay un plan gratuito de Make que tienen disponible 1000 operaciones al mes. Es decir, todos los meses se renueva con 1000 operaciones.
Recuerden que operaciones vendría a ser cada vez que una de estas pelotitas se ejecute. ¿Bien? El plan core tiene de $9 10.000 operaciones. Normalmente pueden tranquilamente mantenerse en el plan core. Para hacer todas las pruebas lo pueden hacer en el plan gratuito. Y luego ya lo pueden hacer en el plan core o superior. Lo importante aquí entender es que cada ejecución o cada pelotita va a consumir al menos una operación y esa operación se resta del plan que tienen asignado en ese momento. ¿Sí? Otro concepto muy importante que lo van a ocupar mucho es lo que se llama router. Básicamente, lo que habíamos visto anteriormente son flujos lineales, es decir, pasa esto, hago esto y luego hago esto. Pero lo que le permite hacer router es crear justamente como un árbol de decisión. Es, digamos, crear distintos caminos o alternativas de flujo de trabajo. Entonces, este ejemplo es, yo estoy aquí esperando por emails. Quizás, agregando este modelo de router, yo puedo decir, si el correo que acabo de recibir es un correo que yo identifico que es para el área de tecnología, voy a publicar un mensaje en el canal de Slack de TI. Si yo tengo aquí yo recibo un correo y el correo es para el área de soporte, voy a publicar un mensaje al área de soporte. Es decir, yo puedo crear estos caminos alternativos y en estos caminos alternativos yo puedo indicarle a dónde se tiene que ir publicando. Creo que faltó justamente esta lámina anterior. El concepto de filtro, porque viene claro. De este saltaba este. Cuando yo tengo dos módulos, yo le dije que los datos que se producían en cada uno de los módulos pasan por este camino al siguiente módulo. Pero hay ciertas ocasiones que ustedes quieren quizás agregar tipo como regla de negocio, donde, por ejemplo, en este caso, si la compra que acabo de recibir es mayor que 30, continúo. Es decir, los datos continúan a la siguiente acción que vendría a ser agregar dentro de una planilla. Pero si la compra que se produce es 25, al no pasar el filtro que yo le configuré, la automatización se detiene en este punto. Entonces, pasando al ejemplo que dijo Julián, creo que era Julián, el recién es pedirle a la inteligencia artificial que me diga si el paciente que me acaba de llegar es válido o no que sea atendido o quizás que pueda esperar más, ¿bien? Para un doctor. Entonces, yo le puedo ir enviando prompts. Cuando él me diga que sí, continúo, ¿bien? Al siguiente acción. Si me dice que no, hago otra acción o directamente lo detengo. Entonces, cuando yo tengo dos módulos en el camino que lo unen, yo puedo agregar condiciones, filtros, reglas de negocio. Las reglas de negocio son normalmente una variable, un valor con validaciones numéricas, por ejemplo, mayor que 30, menor que 30, igual que 30, o mayor igual. Si es texto, la cantidad de caracteres, es decir, las distintas validaciones que uno le tiene en tema de programación. A raíz de este concepto de filtro es que saltamos justamente al siguiente que le había explicado antes, el tema del router. Si yo agrego un router que me permite crear caminos alternativos, en cada uno de estos caminos yo le puedo agregar o adicionar el concepto que vimos anteriormente del filtro. Entonces, si me llega un correo y el correo lo detecto que es para TI, yo puedo preguntar en este camino si el título del correo tiene la palabra TI, que pase para aquí. Luego viene al siguiente camino. Continuamos con el TI. ¿TI es igual o contiene la palabra soporte? No, entonces corta ahí. El mismo paquete de datos viene aquí. ¿El título que contiene TI contiene contable? No, entonces corta. Si llega un correo con el título que diga contable, va a pasar por aquí, ¿contiene TI? No, entonces corta. Viene por aquí, ¿contiene soporte? No, entonces corta. Viene por aquí, ¿contiene soporte? Perdón, ¿contiene contable? Sí, y lo publica.
yo puedo ir creando reglas de negocio en cada uno de estos caminos que yo creé con el router. ¿Dudas, consultas con estos temas un poquito más técnicos? ¿No? ¿Seguimos? Para Pau. realizar sus consultas, por favor, pueden levantar la mano. Muchas gracias. Pau. Buenas tardes, doctor. Sí, quería consultar. ¿Es posible añadir 2 botones de consulta hacia la inteligencia artificial? Sí, tú le puedes mandar un prompt, hacer una consulta a OpenAI, esperar la respuesta, utilizar esa respuesta como entrada a una segunda pregunta. Es decir, tú puedes ir generando justamente esta conversación con OpenAI. ¿Hay algún límite respecto a ese punto? ¿No? O sea, el límite va a estar dado por tu tarjeta de crédito. ¿Por qué digo esto? Porque Las conexiones. cuando hacen uso, ChatGPT, cuando lo usan online, digamos, tú haces todas las consultas a través de la interfaz gráfica dentro del chat y ahí no tienes costo, no te cobran, salvo que quieras la versión 4, ¿sí? Pero todo lo que vamos a ver, que es ocupando el API, el servicio, digamos, que te proporciona OpenAI, ahí tienes que configurar en tu cuenta de OpenAI la tarjeta de crédito. Entonces, OpenAI cobra por lo que ellos llaman token. Los tokens, hay 2 tipos de tokens. Y ellos te cobran por la sumatoria de los 2. Cuando tú le envías un prompt, ejecutas un prompt al OpenAI, va a tener un contexto, le va a tener toda la información que tú le quieras enviar adicional y tus preguntas, tus consultas, ¿bien? Eso va a tener una cierta cantidad de tokens. Y cuando la GPT-3 o 4 te responda, eso te va a consumir cierta cantidad de tokens. La suma del prompt que tú enviaste, los tokens consumidos, más los tokens que te responde, es lo que se va a debitar desde tu tarjeta de crédito, ¿sí? Es igual, 3.5 es muy barato, ¿bien? Pero claro, cuanto mayor contexto, mayor información tú le entregues al sistema, mejor va a ser la respuesta, ¿sí? Entonces, claro, tú puedes generar una conversación larga para que tengas una respuesta mucho más concisa, pero tenés que tener en cuenta que te vas a consumir más token y posiblemente tu tarjeta se vaya descontando, obviamente, ¿sí? ¿Augusto? Y gracias, Francisco. Una consulta. El tema era, el que es la opción gratuita, eran 1000 operaciones. Ahí se necesita tarjeta de crédito. Son 3 preguntas. Tarjeta de crédito. Luego No. con la gratuita, yo puedo trabajar, no sabíamos, quiero hacer una demo para una empresa, quiero hacer una prueba para una empresa. Con la gratuita puedo trabajar. Obviamente con la de paga también debería poder trabajar, ¿no? Y luego, Sí. en esta opción de los routers, si yo tuviese un Excel o un Google Sheet detrás que tuviera 100 registros y yo tengo que hacer 100 preguntas, ahí por cada pasada me va a cobrar una operación, ¿cierto? Ok, entonces la primera es la versión gratuita, o no la versión gratuita, es cuando ustedes se crean una cuenta de Make, la pueden ocupar sin tarjeta de crédito, es decir, directamente se crean una cuenta en la versión gratuita sin tarjeta de crédito. Cuando pasan a un plan de pago, ahí se le va a requerir justamente agregar esta tarjeta. La segunda pregunta, tanto en la versión gratuita como en la versión de paga, ¿sí? Tranquilamente lo pueden ocupar para generar algún proyecto para clientes. Y la tercera pregunta es, tengo 100 filas, vamos a decir que yo tengo que agregar 100 filas, tengo la planilla vacía, por ejemplo, y le necesito agregar 100 filas a esa planilla. Cada acción de agregar una fila es una operación. Entonces, si son 100 filas, voy a consumir 100 operaciones. Eso es normalmente la forma, podríamos decir, más simple de hacerlo, porque es agregar una pelotita y se va a ir ejecutando fila por fila y va a ir agregando la información.
Una persona ya que tenga, que ya haya empezado a usar la herramienta, la plataforma de Make, y con cierto un poquito más conocimiento, un poquito más técnico, puede que con una sola pelotita agregue las 100 filas. Es decir, con una sola ejecución, con una sola operación, ingresaría todas las filas que requieren, 100, 20, 1000, 2000, ¿sí? Pero ya necesita cierto conocimiento un poquito más avanzado, ¿sí? ¿Otra duda o consulta? Si no, pasamos a los casos. Bien, entonces yo armé, como para explicar, para que vean, digamos, la parte práctica de la parte teórica, digamos, de los conceptos principales, 5 casos que pueden llegar a ser útiles. El primero es el que vimos recién. Básicamente es, yo tengo la aplicación en Glide, cuando la persona, el enfermero justamente agrega esos datos dentro del formulario y presiona el botón enviar, en el momento, esta pelotita negra, que es la de Glide, recibe los datos de ese formulario. Esos datos pasan a OpenAI, espero la respuesta y voy a actualizar o agregar la respuesta dentro de la planilla, para que veamos cómo es esto. Entonces, yo tengo Glide, la aplicación, donde tengo un simple formulario con nombre y sintomatología y la fecha. Este formulario, básicamente yo le digo que una vez que la persona presione el botón de enviar, envíe esta información a Make. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Vamos que recarguemos aquí. Esperemos un segundito que me cargue. Veamos este. Entonces, cuando el enfermero presiona el botón de enviar, Make se va a ejecutar el flujo. Pueden ver que todos los títulos de estos módulos terminan en verde, es decir, se ejecutó correctamente. Cada uno de estos módulos tiene un número arriba, es 4, es decir, cada vez que se ejecute este flujo, es decir, cada vez que la enfermera presiona el botón enviar, se van a consumir 4 operaciones. Si yo hago clic en uno de ellos, en el primero, yo voy a ver toda la información que la persona, en este caso la enfermera, envió. Por ejemplo, el nombre, María José, el mensaje o la sintomatología, el paciente femenino, etc. ¿Sí? Y la fecha. Esta información, cierto campo, ciertos valores de esta información, yo se lo envío luego a OpenAI. En este caso yo ocupé la versión 3.5 de OpenAI, pueden ocupar la versión 4 tranquilamente. ¿Qué le dije yo a OpenAI? Le digo, lee este ingreso médico y luego responde las siguientes preguntas. Paciente, y le puse María José. Este campo se toma o se configura desde el módulo anterior. El texto, ingreso médico, y todo esto es lo que la enfermera ingresó. Y yo le digo a OpenAI que me responda a estas 3 consultas. La primera dice, ¿cuál es el síntoma expresado por el paciente? ¿Cuál sería el diagnóstico de este paciente? ¿Y cuáles serían las recomendaciones? Cuando yo le envío toda esta información, tengo que esperar y él OpenAI me va a decir, 1, el síntoma expresado por el paciente es dolor intenso en el hombro izquierdo, etc. 2, el diagnóstico de este paciente sería una lesión en el hombro, etc. Y 3, las recomendaciones son tal. Esta información, aquí, la salida o lo que me responde OpenAI, yo luego la ocupo al final para actualizar justamente la planilla donde justamente el doctor, mediante Glide, ve la información. Y aquí voy a responder la pregunta de el uso.
Mi mensaje a OpenAI fue este, el que yo le indiqué. Lee este ingreso, la información del paciente y las preguntas. Cuando yo le envío este prompt a OpenAI, me consumí 150 tokens. La respuesta de OpenAI, es decir, lo que le leí anteriormente, la respuesta de OpenAI, me consumió 165 tokens. En total, va a ser debitado de mi tarjeta de crédito luego 315 tokens. Normalmente los tokens, o uno puede configurar como hay un límite máximo, un límite suave y un límite duro. Yo le digo, o ustedes pueden configurar dentro de OpenAI que si se consumen $20, a ustedes le empiece a mandar una alerta. Y si superan los $50, que ya no les permita continuar haciendo consultas. Más que nada como un tema de seguridad por su tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces, ese es un consejo que le doy, que cuando vayan a ocupar justamente OpenAI, cualquiera de los modelos, 3.5 o 4, dentro de su cuenta configuren estos dos límites, el soft y el hard, básicamente, para que después no tengan sorpresas en sus tarjetas de crédito. Aunque la versión 3.5 es muy barata, ¿bien? Entonces, cada vez que se ejecuta este flujo, cuando la enfermera toca el botón enviar, voy a consumir 4 operaciones. Estas 4 operaciones se van a debitar o se van a descontar desde el plan que tengo contratado. ¿Dudas o consultas hasta aquí? Entonces, si el paciente, o la clínica, mejor dicho, atiende a 120 pacientes al mes, y por cada vez, o por cada paciente, yo voy a consumir 4 operaciones, me voy a consumir al mes 480 operaciones. Esto entra en el plan gratuito. Recuerden que el plan gratuito tengo 1000 operaciones. ¿Bien? Como para que tengan más o menos ya concepto. Otro ejemplo. Vamos a decir que la clínica médica tenga acceso a base de datos o artículos que se van publicando diariamente. Yo puedo crear este flujo donde yo voy a estar escuchando o esperando que nuevos artículos se publiquen. Le puedo enviar a OpenAI ese artículo y le puedo decir, dame un resumen y envíamelo por correo o crea un borrador por correo. ¿Bien? Este es un caso simple también a implementar. Esperar por artículos médicos, enviarle la información a OpenAI, indicarle que me lo resuma y me cree un email. Si en la clínica médica o el centro tiene 50 artículos al mes, como son 3 operaciones, 150 operaciones. Seguimos estando dentro del plan gratuito. Yo quiero ver los siguientes casos. Luego tengo aquí, armé un caso de clasificar y crear borradores. En este caso yo lo puse para una clínica dental, pero puede ser para cualquiera. Si es una clínica dental, el caso que yo armé básicamente es porque tiene un nuevo sistema de blanqueamiento dental. Entonces, tengo mi portafolio o mi base de datos del cliente y la clínica contacta por email o invita por email a todos sus pacientes a probar este nuevo blanqueamiento, un nuevo sistema de blanqueamiento. Uno va a estar esperando porque estas personas respondan, algunos van a estar interesados, otros no, en asistir para probar este blanqueamiento. Yo lo que puedo hacer es estar esperando por esos emails, por esas respuestas. Yo le puedo enviar justamente a OpenAI el contenido del email de la respuesta de mis pacientes. Y dependiendo de lo que me devuelva OpenAI, y básicamente aquí el prompt es que OpenAI detecte si están interesados o no. No quiero que me saque información de lo que ellos me respondieron, sino que me digan si lo que me escribieron es que quieren ir a la clínica o no, quieren asistir o no, quieren probar el sistema o no. Hay dos condiciones, es binaria, sí o no. Bien, entonces, dependiendo de qué es lo que OpenAI me devuelva, yo puedo mover este correo que recibí a una carpeta que diga interesado o a una carpeta que diga no interesado. Entonces, la secretaria del centro ya va a tener clasificado justamente
dentro de su carpeta de Gmail, dentro de su sistema de Gmail, quiénes son los pacientes que están o no interesados. Es facilitarle justamente aún más el trabajo a la secretaria. Ahora bien, cuando yo ya moví ese correo a una carpeta u otra, yo le puedo pedir a OpenAI que, en base a la información que él ya sabe, es si la persona sí quiso o sí quiere ir a probar el sistema, crear un email de respuesta. Entonces yo aquí voy a agregar un filtro entre el Gmail y el OpenAI. Si lo que detectó OpenAI aquí es que sí está interesado, yo le voy a mandar un email a la persona con un agradecimiento por su confianza, etcétera, y que lo esperamos hasta el día. Ese email va a ser redactado por OpenAI. Este es otro caso. Entonces, ¿cuánto podría salir esto? Si yo envío 100 mensajes y los 100 me responden, sí o no, no lo sé hasta ese momento, yo sé que mi sistema o mi flujo de trabajo consume 5 operaciones. Por estos 100 emails voy a consumir 500 operaciones. Esas 500 operaciones siguen estando dentro del plan gratuito. El último, creo que queda este y otro caso más. El siguiente caso es extraer datos de un archivo. Por ejemplo, puede ser una boleta, por ejemplo, de compra de la clínica, o puede ser quizás algún certificado. Yo puedo subir archivos dentro de una carpeta de Google Drive, puedo leer el contenido de ese archivo, enviárselo a OpenAI, pidiéndole que extraiga, obtenga ciertos datos, ciertos valores de ese texto que estaba dentro del archivo. Vamos a hacer el supuesto que fuese un archivo PDF. Yo puedo extraer el texto, extraigo el texto, se lo envío a OpenAI y le digo, dime la fecha de este documento, o dime el nombre del paciente, ¿bien? Entonces, de forma, con la inteligencia artificial de GPT-4 en este caso, yo le puedo enviar todo el documento, le puedo hacer estas 2 preguntas, voy a esperar la respuesta, y cuando él me responda, puedo mover ese archivo a otra carpeta, una carpeta que diga ya procesados, y los datos que él me sacó, la fecha y el nombre del paciente, los guardo dentro de una planilla. Es decir, aquí lo que estoy haciendo es extrayendo información desde archivos de forma inteligente, o datos desde archivos de forma inteligente. Entonces vamos a hacer el supuesto que tengo 50 documentos al mes, como son 7 operaciones, porque claramente el flujo es mucho más largo, grande, por 50 documentos, 350 operaciones. Sigo estando en el plan gratuito. Y el último caso que armé es básicamente si la clínica hace videoconsultas. Entonces, esto fue mucho también por la pandemia. Entonces, yo tengo citas, reuniones o estas consultas médicas virtuales con Zoom. Yo puedo esperar que el Zoom termine, la cita, la reunión termine, la consulta termine. Cuando termina, yo puedo descargar el video o el audio o la transcripción de esta consulta y le puedo justamente pedir a OpenAI que obtenga cierta información o que me haga un resumen de esa consulta médica. Y una vez que me hace ese resumen, me envíe un email. Quizás, esto, vamos a hacer, como esto es una hackathon, esto podría ser otro negocio o otra idea. Que ustedes armen un sistema para consultas médicas online para médicos. Entonces, cuando un médico termine la cita, la consulta médica virtual, que su sistema genere justamente un resumen y haga algo con esa información. Entonces, si tengo 80 consultas a mes y son 5 operaciones que voy a realizar o voy a consumir, son 450 operaciones. Si hago solamente este sistema, sigo estando todavía en el plan gratuito. Pero ¿qué pasa si la clínica quiere armar todo? Quiere armar estos 5 casos. Si sumo la cantidad de operaciones, van a ser 1930.
$1.930, entran en el plan Core de $9 que tiene 10.000 operaciones. Entonces pueden ver que hemos hecho 5 flujos y bastante grandes o prometedores, ¿bien? Por un precio de $9 con 10.000 operaciones y solo hemos consumido 2.000. Es decir, podemos crear muchísimos otros flujos más o soportar más pacientes dentro de la clínica. Y hasta aquí llegamos. No sé si tienen dudas, consultas. Invitamos a todos los participantes, por favor, a que pudieran levantar la mano si desean hacerle alguna pregunta aquí a nuestro expositor Francisco. Sí, Augusto, te escuchamos. Disculpen que haga tantas preguntas, pero en la última secuencia que mostraste pareciese casi un chatbot, ¿no? O sea, ¿En cuál sería? porque me parece que envían los correos, espera las respuestas, luego si hay respuesta continúa, si no hay respuesta en un tiempo determinado se cierra, ¿no? Es un chatbot, es muy O sea, parecido. sí, en Mail uno puede justamente crear un flujo o flujos que se comporten mediante como un chatbot, es decir, que vaya interactuando con las personas manteniendo una conversación, como un chatbot. Sí, lo podría crear. Claro, pues justo para el tema de la hackathon, una de las cosas que mencionó la doctora al inicio era que no había una red de contactos, ¿no? Entonces, esto podría simular una especie de contacto en que la persona que tiene una ludopatía puede llamar, preguntar, tengo estos síntomas, tengo esto, y le va respondiendo, y a medida que ella se sienta que digamos, que ya escala mucho, ya la siguiente es te derivo a una llamada con una persona que sí tenga un psicólogo o un psiquiatra, no sé. Claro, exacto, sí. Sí, sí, en Make, digamos, podría justamente crear ese tipo de flujo. Y la inteligencia artificial misma me podría definir si es que amerita escalar o no, pues, ¿no? De acuerdo a las respuestas. Claro, lo que podría hacer es, justamente es, la primera conversación o el primer prompt o la primera consulta hacia la AI va a ser más genérica, va a ser con la información que el paciente entregó y luego en base a esa respuesta que le da AI, quizás crear otras preguntas que la inteligencia artificial le indique o le diga básicamente si es que hay que continuar hablando con esta persona como para ir manteniendo este chatbot activo hasta tener algún resultado o ver cómo este flujo de comunicación con la inteligencia artificial le tiene que decir si es que hay que escalarlo a un médico o no. Todo Ok. está en el prompt o en la comunicación que vaya teniendo con OpenAI. Claro, en este caso el especialista sería OpenAI y el medio sería Make. Correcto, exacto. El canal de comunicación justamente para la automatización o el canal, digamos, para automatizar e integrar es Make y la inteligencia lo daría OpenAI. Y ahí podríamos hacer un loop. Correcto. Si en la respuesta que da OpenAI le indica que hay que mantener a esta persona en conversación, quizá el prompt o lo que uno le diga al OpenAI es, dime qué pregunta o dime 3 preguntas a realizarle al paciente. Cuando OpenAI te dé esas preguntas, tú se las envías al paciente. Esperas la respuesta del paciente a esas 3 preguntas y con otro prompt se le envías a OpenAI para que interprete la respuesta a esas preguntas. Y quizás en ese prompt le tienes que preguntar, digamos, a OpenAI, es que si valida para tener otras preguntas o bien derivarlo a un especialista o terminar la conversación. Todo va a estar dado yo creo que la siguiente charla que van a tener de prompt puede ser muy útil, a gusto para lo que tú creo que tienes la idea, como crear un chatbot. Gracias, muchas gracias. Julián.
O Alejandro, no sé. Ya, recién me dan audio, recién me dan el audio, por Ujú. favor. Sí, habla Julián. Justamente este tema de la escalabilidad, yo supongo que no viene necesariamente del OpenAI, sino que puede ser parametrizable. O sea, puede ser que una clínica considere que ciertos parámetros y parametriza, ¿no? Si sigue, digamos, si sigue escalando o no. No creo que toda la decisión sea de OpenAI, pienso, no lo sé. Es una Sí, pregunta. sí, sí. No, no, muy buena acotación. Es Es una decir, pregunta. si justamente por ejemplo, si hacemos el tema de la enfermera, si en la sintomatología en el texto de la sintomatología que puso la enfermera, uno puede ya con el texto interpretar si continúa o no, no es necesario ir a OpenAI. Si hay cierta información de ahí que uno ya la conoce o sabe ciertas reglas de negocio, podríamos decir así, que validan o no continuar, no es necesario ir a OpenAI. Todo va a estar dado por la información de entrada que tú tengas y cómo puedes tomar decisiones en base a esa información. Correcto, gracias. La otra pregunta es, todo de Make no solamente es para temas de psicología, psiquiatría, sino también para medicina humana, ¿no es cierto? Básicamente, Make es una plataforma de integración que tú lo puedes ocupar en cualquier área, Claro, claro. como Eso recursos entendí. humanos, tecnología, marketing, salud. Es decir, los flujos que tú armes de tareas o de procesos es en base a la necesidad que tú tengas. Si es de Correcto. recursos humanos, quizás es crear los contratos de forma automatizada de las personas. O cuando despides a una persona, crear justamente estos documentos de despido. O si en el área de marketing, quizás recibir estos prospectos de Facebook y mandarlo a un CRM. Si es de tecnología, quizás cuando alguien ingrese a la empresa, crear las credenciales de correo. Es decir, Make es una plataforma que te permite crear estos flujos a tu gusto, es decir, más que a tu gusto es a tus necesidades, ¿sí? Correcto. Ya, y mi última pregunta, si en el Perú ya existe algún cliente de Make, muchas ¿Clientes? gracias. Sí, sí, sí. Clientes, sí. Y tenemos partner también en Perú. Ajá. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti, Julián. Alejandro. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante lo que nos muestras. Yo tengo dos consultas Ujú, puntuales. Me ha pasado que jugando con el ChatGPT, ujú, interactuando, ¿no? En un momento me soltó una respuesta que me generó dudas, ¿no? Que no era correcta, ¿no? Entonces, ujú. ¿de dónde sacó este dato? Le pregunto. Y ChatGPT se corregía. Oh, me equivoqué. Y me entrega una respuesta correcta. Y yo le digo, ¿dónde es? Entonces, trato de investigar un poco de dónde puede haber sacado esto y me mencionan el tema de la fiebre, la temperatura que va a tener el algoritmo para dar la precisión, ¿no? Y mientras más le subo la temperatura, le bajo la temperatura, disculpa, más precisa es la respuesta, pero es más robótica, ¿no? Y justamente, entonces tú mejor que nadie sabes por qué es. Bueno, entonces, y otra cosa fue que cuando citó la fuente, otro caso, citó una fuente de Wikipedia, cuya fuente era un error, era la fuente estaba errada, y él lo tomó como verdad. ¿Cómo aterrizas esos dos escenarios? Perfecto, entonces, lo que decía justamente Alejandro de temperatura son algunos parámetros que uno le puede configurar a OpenAI y básicamente ahí con la temperatura lo que uno limita es como la creatividad, es decir, que OpenAI no se ponga creativo, sino que sea lo más preciso posible. Obviamente, al ser menos creativo, quizás va a ser muy estándar las respuestas, ¿sí? Entonces, para temas médicos, obviamente, no se tiene que poner creativo, entonces trataría de bajar la temperatura al mínimo, ¿sí? Y aquí los prompts, la ganancia de prompt es, o la respuesta a estos prompts, va a estar dado también mucho por la información de contexto y toda la información que yo le pueda enviar, la parte complementaria. Si yo hago un prompt muy simple, de 2 o 3 líneas, él no va a saber todo el contexto donde tiene que, o cómo se tiene que comportar y cómo responder. Entonces, idealmente que en estos prompts que uno cree sea lo más completo posible
la mayor cantidad de información que uno le pueda dar para que él sepa cómo comportarse, como sepa de qué área uno le está hablando y dentro de la base de datos y la información que él contenga, genere tu propia respuesta, ¿sí? O que genere la respuesta que tú necesitas. Ahora bien, dicho eso, hay muchas cosas que claramente OpenAI, no sé si la inventa, pero no, en algunos casos claramente no es fiable. Y yo no haría una aplicación que la respuesta directa que me genere OpenAI se la envíe al cliente o al paciente. Siempre tiene que haber una intervención humana para interpretar los resultados, ¿sí? Claramente. ¿Javo? Sí. Hola Francisco, ¿qué tal? Ujú. Estaba revisando tu perfil en LinkedIn y vi que tienes como que un programa para partner o partnership. Me gustaría saber qué requisitos debe tener cada una de las personas que quieren entrar a ese programa y qué beneficios ofrece. Sí, sí, si quieres me contactas por LinkedIn y para no digamos, hablarlo aquí porque no tiene, digamos, sentido, pero me hablas por LinkedIn y yo te respondo básicamente los beneficios, requisitos que hay en el programa y como le decía, en Perú ya hay partners, así que encantado de hablar contigo, Javo, después. Y lo que decía justamente Javo, en mi perfil de LinkedIn pueden encontrar muchísimo más casos de uso, tanto del tema de automatización como también automatización ocupando OpenAI. Así que lo invito a descargar esos documentos o ver las publicaciones que hago. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? ¿Alguna consulta? Por favor, invitamos a todos los participantes a que puedan realizar sus consultas aquí con el experto a fin de incrementar sus conocimientos para que puedan desarrollar la solución, por favor. Bien, creo que... Si no, encantado después de seguir la conversación por LinkedIn o por cualquier otro medio. Yo comparto aquí en pantalla, tienen el correo también y mi perfil de LinkedIn.